Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a dar inicio con la clase de lo que es nuestra materia de Derecho Mercantil. Y bueno, ya en clase pasada vimos lo que es la sociedad rural. Otro tipo de sociedad es la sociedad de solidaridad social. Y bueno, este tipo de sociedad, bueno, se va a constituir con un patrimonio que va a ser de carácter colectivo, en donde los socios, bueno, deberán de ser personas físicas con nacionalidad mexicana. Y bueno, aquí en este tipo de sociedad, pues bueno, se pide que sean en especial ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, también de quienes tengan derecho a lo que es el trabajo, que destinen también una parte del producto de su trabajo a un fondo de solidaridad social y que bueno, podrán realizar actividades mercantiles. Entonces, vemos que en este tipo de sociedad, pues bueno, nos pide aquí que sean especial ejidatarios. También lo que vimos anteriormente de las sociedades rurales, pues también se refiere a todas esas actividades en materia rural. Y bueno, en la sociedad rural su finalidad es de coordinar actividades productivas y también de asistencia mutua, y se refiere también a una comercialización dentro de lo que son los núcleos agrarios. Y aquí en la solidaridad social, bueno, se habla de realizar actividades mercantiles. Hay un fondo de solidaridad social que, bueno, precisamente son los encargados, las personas físicas, que nos refiere aquí a este tipo de sociedad de solidaridad social, que bueno, sean más que nada ejidatarios, campesinos, los que se dediquen también y tengan derecho al trabajo. Entonces, este es lo que es la sociedad de solidaridad social. Bien, sobre el objeto de las sociedades de solidaridad social, pues bueno, uno de ellos es la creación de fuentes de trabajo. Otra es la práctica de medidas que tiendan a la conservación y también al mejoramiento de lo que es el tema de la ecología. Otro objeto es la explotación sustentable de los recursos naturales. Otro objeto que tiene este tipo de sociedad es la producción, también industrialización y comercialización de los bienes y servicios que se lleguen a requerir y que sean necesarios. Otro objetivo es la educación de los socios y de sus familiares, esto en la práctica de la solidaridad social. Esto conlleva a la afirmación de los valores cívicos nacionales, a la defensa de la independencia política, cultural y económica del país, y también al fomento de medidas que tiendan a elevar el nivel de vida de los miembros de la comunidad. Entonces, ese es uno, son objetivos que tienen estas sociedades de solidaridad social. Entonces, eh, también se interesa, como vemos en lo que es el tema de la educación, tanto de sus socios como también de sus familiares, en esta práctica de solidaridad social. Y bien, a continuación vamos a ver cómo es que se constituyen este tipo de sociedades de solidaridad social.
Y en la forma de constitución de la sociedad de solidaridad social, pues bueno, se va a requerir un mínimo de 5 socios. En cuanto a la denominación de la sociedad, esta se formará de manera libre, pero esta será distinta a la de cualquier otra sociedad. Esto es que al emplearse eh, la denominación de la sociedad, pues bueno, también irá siempre seguida de las palabras Sociedad de Solidaridad Social o sus abreviaturas S.D, S.S. Entonces, en cuanto se llegue a utilizar la denominación, pues bueno, después de esa denominación, seguido se empleará estas palabras. Las sociedades de solidaridad social se van a constituir también mediante una asamblea general que celebren los interesados, de la cual se levantará un acta por quintuplicado y en la cual, pues bueno, además de los generales de los mismos, se asentarán los nombres de las personas que hayan resultado electas para integrar esta sociedad, ya sea por primera vez, también por los comités ejecutivos, también habrá uno de vigilancia, una admisión de socios, así como también el texto de las bases constitutivas. En cuanto a la autenticidad de las firmas de los otorgantes, será esta certificada por un notario público, por la primera autoridad municipal o a falta de ellos por un funcionario local o también federal con jurisdicción en el domicilio social. En cuanto a la nacionalidad de los otorgantes, pues bueno, será comprobada con el acta de nacimiento respectiva. Entonces, esto es en cuanto a la constitución de las sociedades de solidaridad social. Entonces, como podemos ver, pues bueno, también se integra como hemos visto en otros tipos de sociedades, también se va a integrar por lo que son comités ejecutivos, también por comités de vigilancia. Anteriormente vimos otro tipo de sociedades que, bueno, estaba constituido también por asambleas generales, por también comités de vigilancia, y es como también, bueno, cada tipo de sociedad maneja sus diferentes tipos de constituciones. Entonces, esta es la de solidaridad social. Bien, como otro tipo de sociedad, pues bueno, vamos a ver lo que es la sociedad microindustrial. La sociedad microindustrial, bueno, se le denomina a las unidades económicas que a través de la organización del trabajo y bienes materiales o incorpóreos de que se sirvan, pues se dediquen a la transformación de bienes que ocupen directamente hasta 15 trabajadores y cuyas ventas anuales estimados o reales no excedan de los montos que determine lo que es la Secretaría de Economía, los cuales, pues bueno, se van a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Aquí la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal es la ley que va a regular a este tipo de sociedad que es la microindustrial. Y bueno, se va a caracterizar porque es de orden público y también de interés social. Este tipo de sociedad microindustrial, pues bueno, va a adoptar la forma de sociedad de responsabilidad limitada con las modalidades que prevé la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y, bueno, sin perjuicio de que puedan adoptar
otra forma legal. Entonces, esto es lo que es la sociedad microindustrial. Entonces, va a adoptar esa forma de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Y bueno, esto más que nada se refiere a ese tipo de unidades económicas y va a estar bajo la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Es lo que va a regular este tipo de sociedad microindustrial. Por eso es que precisamente es de orden público y de interés social, porque bueno, está enfocada a esa actividad artesanal. Una vez formulado el contrato social, pues bueno, se pondrá a consideración de la Secretaría de Economía, y esta secretaría pues bueno va a examinar y hará constar su visto bueno sobre su forma y contenido, orientado en caso contrario a los interesados sobre los elementos que hayan omitido o se deban de subsanar. Y bueno, ya que una vez se obtuvo el visto bueno, los socios también que acreditaron su identidad y su voluntad también de constituir la sociedad y verificar también que las firmas son suyas y que obran en el contrato social ante el personal autorizado del Registro Público de Comercio, pues bueno, es quien procederá a inscribirlo sin más trámite a llevar a cabo. También deberán de contar con el documento que acreditan al asociado. Esto es una cédula del Padrón Nacional de la Microindustria. Entonces se debe de contar con ese documento para que precisamente acredite al asociado. Entonces son ciertos requisitos que la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal son los puntos que señalan para regular este tipo de sociedad microindustrial. Entonces, por eso es que se adopta como una forma de sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, los socios de precisamente deberán de acreditar su identidad y bueno, también manifestar su voluntad para constituir esta sociedad, para que así se pueda hacer este registro público de comercio y se autorice para que quede inscrito. Entonces, esto es lo que es el tipo de sociedad microindustrial. Bien, el siguiente tipo de sociedad es la sociedad anónima. Y esta sociedad, bueno, existe bajo lo que es una denominación y se va a componer por lo menos de 2 socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Esto es decir, que los socios van a responder de las obligaciones o deudas de la sociedad hasta por el monto de sus acciones. Entonces, esa obligación es la que van a tener los socios. En cuanto a las acciones, bueno, estas van a constituir uno de los elementos más representativos y distintivos de la sociedad anónima en relación con otros tipos de sociedades. También van a constituir el capital social de la sociedad anónima y están representadas por títulos. Estos títulos de las acciones van a permitir a los socios acreditar su calidad de socio y también sus derechos. Y en cuanto a estas acciones, bueno, estas no son, son transmisibles. Entonces, es lo que la sociedad anónima es esta
composición de por lo menos 2 socios. Entonces, aquí podemos ver que en este tipo de sociedad la obligación se va a limitar al pago de sus acciones. Aquí los socios van a responder de todas esas obligaciones o deudas de la sociedad hasta por el monto de lo que son sus acciones. Entonces, una vez que los socios al entrar o al constituirse en este tipo de sociedad, bueno, van a ingresar con cierto monto en cuanto a acciones, pero bueno, aquí se va a responder de todas las obligaciones o deudas de esta sociedad. Entonces, pues es que estas acciones son transmisibles y se habla de que el capital social, pues bueno, va a estar representado por títulos. Entonces, estos títulos, pues precisamente van a permitir a los socios acreditar lo que es su calidad de socio y tanto sus derechos dentro de este tipo de sociedad anónima. Vamos a ver cómo es que se va a constituir la sociedad anónima. Bien, en cuanto a la forma de constitución de las sociedades anónimas, pues bueno, aquí nos contempla 2 procedimientos para su constitución. El primero es la constitución simultánea o por comparecencia ante fedatario público. Aquí los socios fundadores deben de comparecer ante un fedatario público, el cual va a realizar la protocolización de la escritura constitutiva de la sociedad. Ya una vez que se hizo eso, pues bueno, deberán de inscribir la escritura constitutiva ante el Registro Público de Comercio. En las cláusulas, pues bueno, se va a tener que especificar la parte exhibida del capital social, así como también especificar el número, el valor nominal y la naturaleza de las acciones. Se deberá de determinar los intereses constructivos para los fundadores. También se deberá de indicar la forma, los términos, las condiciones de pago de la parte insoluta de las acciones. Se deberá de nombrar a uno o varios comisarios y bueno, también señalar facultades de la Asamblea General de Accionistas como lo que son también términos y condiciones. Entonces, esta es una de los constitución simultánea o por comparecencia ante fedatario público. Es una forma de constitución de lo que es la sociedad anónima. Vamos a ver cuál es la segunda forma de constitución. La segunda tipo de constitución es la constitución sucesiva o por suscripción pública. Este tipo de constitución, pues bueno, va a contemplar los mismos puntos que la primer constitución, pero bueno, aquí nos refiere que de forma diferente, esto es diferente orden. En este tipo de constitución, pues bueno, primero los socios fundadores deberán depositar por duplicado en el Registro Público de Comercio lo que es un proyecto de estatutos. Las personas que se quieran adherir también deberán de suscribirse en el Registro Público de Comercio. Ya una vez inscritos, pues bueno, los suscriptores deberán depositar en el banco las cantidades a aportar para el pago de las acciones. Todas las acciones deberán de quedar suscritas en un plazo de 1 año, contando a partir de que se depositaron los estatutos en el Registro Público de Comercio. Si se vence dicho plazo, los demás suscriptores, pues bueno, quedarán liberados de exhibir lo que son sus aportaciones para constituir el capital
Aquí también los socios, bueno, aprobarán la constitución de la sociedad anónima y procederán a la protocolización ante el notario público del acta constitutiva y de los estatutos para así después inscribirlos en el registro público de comercio. Entonces, como podemos ver, son las dos formas de constitución de esta sociedad anónima. Y bueno, vimos que ya por lo menos, bueno, aquí los socios, su obligación se va a limitar a ese pago de acciones, van a responder de lo que son todas las obligaciones y deudas de la sociedad hasta por lo que es el monto de sus acciones. Entonces, como vemos aquí, bueno, nos contempla esta sociedad anónima los dos procedimientos para lo que es su constitución, como podemos ver, la que es por comparecencia ante fedatario público y la que es por la suscripción pública. Como podemos ver, ambas, pues bueno, se tiene que hacer ante el notario público, se le tiene que dar fe pública a esas constituciones, a los actos que están realizando, así como también se constituye y se inscribe en el registro público de comercio. Ambas también llevan estos estatutos inscritos en el registro público de comercio. Entonces, estos son lo que es los tipos de sociedades. En cuanto a esta sociedad anónima, pues bueno, vemos que está también constituida y referente a lo que son las acciones, a lo que son los títulos, que precisamente son esas acciones que los socios van respondiendo por esas ciertas obligaciones o deudas con estas acciones. Vamos a ver que más adelante lo que son los títulos representativos de las acciones y a lo que se refiere los certificados provisionales. Vamos a ver otros puntos importantes que nos hablan sobre la diferencia entre lo que es la acción y la obligación. Este tema también vamos a ver más adelante de lo que son las obligaciones. Y bueno, en cuanto a esta sociedad anónima, como podemos ver y hemos visto en clases anteriores, pues bueno, también se compondrá sobre estatutos en cuanto a vigilancia, en cuanto a asambleas y como todas las tipos de sociedades que hemos visto, pues bueno, también se encuentran constituidas por asambleas generales, los consejos de vigilancia y bueno, aquí en este tipo de sociedad anónima va a haber también una administración de lo que es esta sociedad. Entonces, esta sociedad, pues bueno, ya vimos que su obligación se va a limitar al pago de lo que son las acciones, las cuales, pues bueno, son uno de los elementos más representativos y distintivos de esta sociedad anónima con relación a otros tipos de sociedad. Vimos también en otras clases anteriores, bueno, que lo que es las sociedades y casi todo el tipo de sociedades están enfocadas, como lo hemos visto, a un fin de lucro, a un fin económico. Cada socio, pues bueno, pretende llevar ciertas ganancias, pretende
que una vez al estar asociados en estos tipos de sociedades y diferentes sociedades, pues bueno, lo hacen con el fin de obtener ganancias, con el fin de tener lucros, pero vemos que cada tipo de sociedad se maneja de una manera diferente. Hay algunas en las que los socios, pues bueno, no constituyen o no quedan con esa obligación de responder de las deudas de la sociedad con lo que son sus acciones. Pues al contrario, en otras hay ganancias, en otras pues lo mejor es cerrar o terminar con la sociedad, ya que no se inscribe en el registro público de comercio. Entonces, ese tipo de sociedad, pues bueno, en vez de tener ganancias, va a tener pérdidas y bueno, se le llamará una sociedad ilimitada, una sociedad ilegítima, no estará bajo es lo que vemos en cuanto a diferentes tipos de sociedades. Y bien, entonces pues la siguiente clase continuaremos con esa diferencia también entre las acciones y las obligaciones. Vamos a precisamente primero ver qué son las obligaciones en cuanto a esta sociedad anónima. Y bueno, pues terminamos aquí con los constitución de la sociedad anónima, cómo se constituye, cómo se conforma. Y bueno, cualquier duda, cualquier aclaración o aportación al tema, lo hacemos saber y lo vemos en clase Zoom. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en un ratito en clase Zoom. Gracias.